Pregunta es, para ti, ¿qué no es growth hoy día? Muchas cosas no es growth, pero la hago simple porque a veces dicen un pautita o pauta publicitaria es growth, pero no es growth. ¿Qué otros errores tú ves que suelen hacer los negocios cuando hablan de growth o tratan de aplicar growth? Contratar a alguien y después olvidar growth. Tienes que contratar personas que puedan guiarte o ayudarte a hacer llegar a ello, pero no puedes decir, lo contrato y ya, listo, ¿no? Y vas atrás esperando, ¿no? Hasta que hace la magia, ¿no? En la era actual, donde ser disruptivo es la nueva norma y no una opción, el growth marketing se ha convertido en un activo importante en las empresas y startups más innovadoras para poder crecer. Sin embargo, los métodos y prácticas del growth pueden no ser sencillos para las empresas de entender y mucho menos practicar, ya sea para dueños de negocio o incluso para especialistas en marketing. Hoy en Marketeable Podcast vamos a profundizar en cómo el growth puede ayudar a las empresas a cómo crecer y sobre todo entender el paso a paso de cómo implementarlo y sobre todo derribar o desmentir aquellos mitos que hay alrededor de este concepto. Para esto tengo a la persona indicada, que es Auke van Deuticom, uno de los mayores referentes de growth aquí en Perú y en Latam. Auke ha trabajado más de 15 años en esto, ha sido parte de empresas como Cine Papaya, Creana, ListoPro y hasta hace poco ha sido Head of Growth en Udox. También ha escrito un libro, Domina las claves del growth, que lo tenemos ahí detrás, y es mentor de varias startups y personas que les apasiona este mundo, incluyéndome a mí en este grupo de personas que Auke ha mentoreado. Como si fuera poco, también ha sido mentor en UTEC Ventures, Cube Ventures, Makers y Ulima. Hola Auke, ¿cómo estás hoy? Gracias por venir. Hola Omar, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Hice mi trabajo de investigar un poco de tu background, de hecho te sigo hace mucho tiempo, he sido parte de tus mentorías y bootcamps. Y sé que en parte de tu experiencia estuviste en G Brothers van Deuticom. Ya. ¿Puedes contarnos qué es y qué te recuerda esto? Fue divertido porque creo que tenía 18, 19 años por ahí, estaba con mi hermano, ahí sentado, todavía vivíamos en la casa de mi mamá, estábamos hablando, él estaba estudiando, yo también por ahí, ¿no? Y hablamos, ¿no? De, ¿qué queremos hacer, ¿no? Y hay un dicho en holandés que traducido a español es dormir y ganar plata, ¿no? Como si te haces rica durmiendo, ¿no? Claro. Y ya, pues teníamos 18 años, reímos, lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿quién va a dormir, no? mi hermano sí iba a dormir, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo van a hacer ya? Y en esta época había una página web que se llama $1 Million Page en Estados Unidos, donde vendía cada píxel por $1 y vendió 1 millón de píxeles para que las marcas puedan poner publicidad. Entonces, por estamos hacemos un webcam en el cuarto ahí arriba, tú vas a estar ahí y alrededor ponemos anuncios, ¿no? Entonces ya lo hicimos, juntamos un par de amigos para decir qué tal, aprendimos un montón de ello y de una broma se fue alguien vino de la entrevista local, de un diario local, pero la entrevista era tan graciosa que el día después decidieron de publicarlo como por toda Holanda. Y ahí inició de la bomba, digamos, de que todos estaban mirando a mi hermano en su cuarto, durmiendo, ¿no? Estando vigilándolo. Y acá hablamos de hace 18 años, entonces no existía Twitch, no existía todas esas cosas, ¿no? Y inicialmente era muy difícil porque yo me llevaba el parte comercial, ¿no? Tocando a puertas de empresas para que compran esos anuncios alrededor, ¿no? Pero nadie estaba interesado hasta que llegó, ¿no? Que se lleva al público, ¿no? Entonces, mucho tráfico en la página web, entonces ahí aprendimos un poco más cómo usar esta información para usarlo, para venderlo. Luego, obviamente, cuando llegó a la luz todo esto, no teníamos ni un contrato con una empresa directo, pero usamos afiliados, ¿no? Esas plataformas donde puedes poner estos enlaces que te llevan a comprarte esto, y estratégicamente dejamos como 2 cajitas alrededor disponibles para que tu publicidad pueda estar acá, ¿no? Y a la par pusimos un timer, como un contador de cuánto ya está ganando, ¿no? Y aumentaba con una lógica como que cada vez aumentaba su ingreso. Y para cerrarlo ahí teníamos un chat para que puedas hacer chat con mi hermano. Entonces mi hermano estaba como community manager, ¿no? Hablando con la gente, yo cerrando los contratos con las empresas que empezaron a llamar y cerrar. Y
Fue súper divertido 2 meses, 1 mes y medio por ahí. Se fue de Holanda, se fue a Europa, también muchos diarios. Fue súper divertido y luego quisiéramos hacerlo en la calle, ¿no? Entonces lo llevamos mi hermano con una mochila, con un webcam acá a su costado, ¿no? Y con un internet, ¿no? Y ahí se daba cuenta que la gente todavía no estaba preparada porque yo no quiero que me filmas, es mi derecho y todo eso. Y estaba hablando hace 18 años atrás, ¿no? Sí. Entonces ahora todavía están filmando. Pero nos reímos, nos ganamos un poquito de plata también. Y Todo bueno, entonces. más del dinero aprendimos un montón que nos ha ayudado bastante en el futuro. Desde 2008 ya mi hermano tiene su agencia de marketing digital y ya yo me fui por acá, ¿no? Y ya haciendo también carrera. Genial. Hablemos ahora de growth, que de hecho es uno de los temas que ahora vamos a tocar un montón. Cuando uno busca en Google qué es growth, te topas con una cantidad de conceptos pues increíbles, desde que es un sistema, proceso, metodología, mindset. Entonces, mi primera pregunta es, para ti, ¿qué no es growth hoy día? Muchas cosas no es growth, pero la hago simple porque a veces dicen un pautita o pauta publicitaria es growth, ¿no? Pero cuando piensan o tratan de buscar personas, siempre piensan en el acquisition, ¿no? De pautita y ya está, pero no es growth. Ok, ahora vamos a la parte contraria, ¿no? ¿Cómo describirías qué es growth para un dueño de negocio? Bueno, como ya mencionaste que escribí un libro, ¿no? De Domine las claves, 10 fundamentos para Sí, lo tenemos justo ahí ahí para está, que 10 lo vean. fundamentos para el éxito Sí, empresarial, sí. ¿no? Entonces, ahí son... El más importante es entender cómo funciona tu negocio y luego generar estrategias y tácticas que permiten crecer, ¿no? Entonces, growth para mí es entender el parte cómo traigas nuevos clientes a tu negocio. 2, cómo retengas esos clientes, cómo aumentes el valor de esos clientes para que ya crees un negocio sostenible, ¿no? Y en muchos casos growth no es el pautita nomás, ¿no? Es mucho más profundo, ¿no? Y cuando suele empezar a trabajar con empresas o cuando hoy día como consultoría que hago, me dice, que tengo un problema de marketing o tengo un problema acá, ayúdame. Con esta misma evaluación de growth que hago con esos 10 fundamentos, donde hay una evaluación y sale un blueprint, logro identificar que en el raíz hay ciertas cosas que tal vez se tiene que solucionar antes para luego hacer crecer el negocio, porque puede ser que algunas partes no están listos para recibir este crecimiento. Buenísimo. Entonces podríamos hablar que growth es adquisición, retención y monetización, que son como las fases más importantes. Y sé que un concepto que se suele relacionar mucho a growth es marketing, ¿no? Incluso muchas personas hablan de growth marketing como concepto único. ¿Cómo hoy día ves las diferencias o similitudes entre growth y marketing? Ya, buena consulta. Bueno, desde el marketing es un área, ¿no? Digamos, ¿no? Un parte del proceso para poder comunicar sus productos o sus servicios, ¿no? Donde growth, desde mi punto de vista, ve un poco más holístico. Pero growth y marketing sí van juntos porque cómo comunicas a tus clientes, ¿no? Hay el famoso life cycle marketing para retener tus clientes, entonces es súper importante, ¿no? Entonces, marketing es un área que permite que el growth, junto con el growth, sea más sostenible. Entonces, como tú dices, ya hay fusión o que se complementen, ¿no? Entonces, ya hay empresas que tal vez ya tienen esos growth product marketing o marketeers, ¿no? Entonces, que ya tiene personas que tienen las 3 habilidades o 3 áreas ya en su cancha para poder hacer todo un poco, ¿me entiendes? No perfecto, pero ya estoy viendo esto, ¿no? Genial. Hay muchos emprendedores y dueños de negocio marketeable que nos preguntan, ¿cualquier negocio puede hacer growth? ¿Qué responderías tú hoy? Sí. ¿Tienes algún ejemplo que te gustaría compartir? Bueno, tengo un cliente que es, porque es un ejemplo peruano, tengo un cliente, una chifa, ¿no? Un restaurante chino, ¿no? Entonces, fue mi tesis también, ¿no? De que si este modelo que he creado, si funciona para una chifa, ya, ¿qué más? ¿No? Ya, entonces con eso ya me daba la confianza que sí, growth es para todos los tipos de empresas, empresarios.
Y, por ejemplo, en este chifa que me parece muy interesante, ¿tienes algún ejemplo de táctica que has visto que te ha funcionado aplicando estos temas de growth? Lo interesante es que, porque puedes aprender de muchas cosas, ¿no? Como esos emprendimientos abren países, ¿no? El famoso Rappi, que tiene su launch team que se abre una ciudad y luego ya, ¿cómo dejas esto? Entonces, puedes aprender ello y cómo aplicarlo si tu chifa abres en otro restaurante, ¿no? Otro lugar, ¿no? Y hay data también, ¿no? Cuando estás cocinando, vendiendo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que pueden relacionar a la prueba de aprendizaje y buscar la forma de hacerlo más exponencial o tener mejor servicio, mejor experiencia para que tú puedas crecer sostenible, ¿no? Buenísimo. Hablemos un poco de errores que suelen hacer los negocios al implementar growth. Hablaste de confundir growth con paid media, con anuncios o con la famosa pautita. ¿Qué otros errores tú ves que suelen hacer los negocios cuando hablan de growth o tratan de aplicar growth? El que funcionó en un negocio o que contratan a alguien que hizo algo en un negocio o un rubro y luego lo contratan y la hace hacer todo lo que dice en el trabajo anterior y ahí ya te vas dando cuenta que no funciona. Yo fue el caso también que pensé que acá me funcionó algo, entonces lo voy a hacer replicar, pero tiene que entender el contexto del negocio. Contratar a alguien y después olvidar growth. Entonces, como esos dueños de esos negocios que te siguen ahí en marketing, es importante que contratar a alguien no soluciona eso. El que es responsable del crecimiento son los fundadores. Solo contratas personas que te ayudan encaminando hacia el lugar donde quieres ir como dueño de un negocio, ¿no? Entonces, ese es un error también grande que contratan para después decir, ya, pues él fue responsable, pero es tu propio negocio, entonces quieres estar en control, tienes que contratar personas que pueden guiarte o ayudarte a hacer llegar a ello, pero no puedes decir, ya, lo contrato y ya, listo, ¿no? Y vas atrás esperando, ¿no? Hasta que hace la magia, ¿no? Es interesante lo que dices porque me he topado con algunos dueños de negocio que piensan de que esto es mágico, ¿no? Que tú contratas a un especialista en growth y ya te va a resolver todos los problemas, pero seguramente detrás hay que resolver problemas de producto, de comunicación, de Correcto. estrategia. Sí. Y sé que hablas de esto en tu libro, hablas de 10 fundamentos importantes para implementar growth en un negocio. Si pudieras decirme o elegir 3 de ellos que tú consideras que un negocio sí o sí debe dominar, ¿cuáles me dirías que son? Ya. El fundamenta financiera, ¿no? Porque si no entendamos los unit economics, va a ser muy difícil identificar qué canales usar o qué herramientas usar o cómo son mis márgenes para poder llegar a mi cliente. Luego el fundamento cliente y competencia, ¿no? Entendamos ello también, porque si entendamos bien esto, luego te permite también comunicar de la forma adecuada, posicionarte de forma adecuada y encontrar este nicho que te permite de generar la primera atracción. Ese es fundamento 2. Luego, ¿qué más? Entonces, parte financiera, parte clientes y competencia. Luego tenemos data y reporte, que es súper importante porque siempre hay información, ¿no? Entonces, ¿cómo usas esta información para tomar las mejores decisiones o ponerlo en contexto para asegurar que estés en el camino adecuado? Y ya hay 6 o hay 7 más, ¿no? Pero pruebas, aprendizajes, el forma de trabajo y luego ya el parte del growth en sí y Claro. ya luego ya puedo tocar todo. Entonces, esa es un poco la forma que yo pienso, si me preguntas así. Genial. Hablemos un poco ahora del rol del growth en una empresa. Hemos visto que hay mucha demanda de este rol en Perú, en Latam y seguramente en muchos países. Incluso en Estados Unidos vemos que hay un montón de puestos de trabajo que piden gente metida en growth. Y la pregunta que muchas veces hace las personas que se quieren meter en esta área es ser un generalista, alguien que conoce un poco de todo, o un especialista que domine un tema. ¿Tú qué recomendarías en ese caso para una persona que está metiéndose en growth, sea a nivel del especialista o a nivel de negocios? Claro, ahí depende mucho porque estás hablando de Estados Unidos o estás hablando de Sudamérica, ¿no? Entonces es importante esto de dónde está geográficamente. 2 es en qué tipo de negocio, ¿no? Puede ser un emprendimiento o un corporate, ¿no? O una empresa grande, ¿no? Entonces todo depende de ello. Que suele pasar cuando estás en emprendimientos y en etapas tempranas o algo, son personas que
sepan de todo un poco y luego aprenderán lo más importante para hacerlo funcionar para el negocio. Sí. Si estás un poco más a corporate, posiblemente contratan algo muy específico, ¿no? Y luego cuando ya armas un equipo o hacer crecer un negocio, no es una persona, no es un equipo, es toda la empresa, ¿no? Entonces ahí también hay otro mito de que ya el equipo de growth es responsable del crecimiento. No, es toda la empresa, es todo cómo enfocas, cómo alineas todo estas personas, cómo entendamos como estos tuerquitos de departamentos que trabajan juntos cuando la empresa crece, ¿no? Entonces, no hay una respuesta adecuada de qué es importante. Creo que va más hacia qué habilidades tiene que tener, ¿no? Siempre de ser proactivo, el hambre de aprender, de ser como owner, ¿no? Accountable, ¿no? Proactivo, cuestiona, ¿no? Para el bien, para el negocio, ¿no? Y un par de habilidades más, ¿no? Genial. Y no importa si sea un rol de growth o cualquier tipo de trabajo que tienes, ¿no? Es como la forma de actitud de trabajo. Es interesante porque de hecho justo aprendí eso contigo cuando estuve en tu bootcamp, de que growth no tiene que ser exactamente un especialista, sino es toda la empresa, ¿no? Cada persona en cada equipo puede aportar de su área al hecho de crecer la empresa. Y en relación con esto, una pregunta que muchos en Marketeable nos hacen es: imagínate que un growth manager o un growth specialist esté entrando a pongamos un ejemplo, una early stage startup, una empresa que están haciendo un emprendimiento. Los primeros 90 días, ¿qué esperas que un growth pueda entender o dominar ya estando en el puesto? 90 días, ¿no? Es como 3 meses. Bueno, primero entender los 10 fundamentos de growth y identificando esas oportunidades. Te compro tu libro ahí. No, pero realmente a mí me ha funcionado y más de 150 empresas ya pasaron por este framework y logran identificar oportunidades, ¿no? Entonces, eso es, desde mi punto de vista, cuando yo entraría en una empresa, ese es primero entender esto. Luego, entender cómo se traen nuevos clientes, ¿no? Entender cómo se mantengan nuevos clientes, cómo monetizan los clientes, ¿no? Esa es esta parte. Luego, cómo estas áreas trabajan juntos, ¿no? Identificar realmente si todo está alineado, poder entender o hacer la comunicación adecuada de cómo vayas a hacer llegar a los objetivos que se propongo, o mejor dicho, el que es el manager o el growth manager responsable de un parte de crecimiento, proponga cómo vas a llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, un modelo de growth por ahí ya seteado, ¿no? Entonces, entiendes la data, empiezas con el funnel antigua, luego ya los embucles y luego ya vas a tratar de pintar esos modelos para ver cómo puedes mover las palancas. Tener claro dónde debe estar el enfoque cuando tienes que priorizar, ¿no? Claro. Porque depende de los recursos. También tener claro qué habilidades soft y hard y procesos y herramientas se necesita para ir al siguiente nivel. Qué equipo ya tiene, cómo hacer que crezca más o qué tengo que contratar para poder seguir avanzando. Y puedo ir... Hay una lista grande, seguro. Una lista muy grande, y creo que participé una vez en un contenido, podemos tal vez ya pasarte después, donde justamente hizo la consulta de qué hacer en los primeros 90 días. Si quieren leerlo, ya lo pueden leer después. Ahí lo pongo en la descripción del podcast seguramente. Hablemos, de hecho en Marketeable nos gusta hablar mucho sobre estas verdades controversiales que muchos no dicen, pero realmente son al final verdades, ¿no? Como mitos que tratamos de derribar aquí en el podcast. Hablamos, por ejemplo, ya dijiste que growth no es solo adquisición, no solo son anuncios. ¿Qué otras opiniones controversiales sientes que hay sobre growth que tú sientes que es verdad y quizás el mercado todavía no está listo para entender? Creo que el nombre de Growth Hacker, ¿no? Es creo que un mito muy grande, ¿no? Y si ves cómo va porque hacer crecer un negocio ya existe siglos, ¿no? Ya existe siglos. Ya el nombre hoy día se llama Growth Hacker, pero al final antes tenía personas que trabajan en proyecciones financieras, ¿no? Que proyeccionaban cómo va a ser el crecimiento. Fue su rol, no proyectar el crecimiento, no hacerlo... entonces proyectaba o proyeccionaba, pero no ejecutaba, ¿no? Entonces
yo siento que este rol como growth hacker, porque no es un mito, ese es un mito muy grande y a veces tiene que vender mitos para que la gente van a adoptar esto y que quiere saber más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay este apetito de, algo nuevo está pasando, ¿no? Es un nuevo cambio dentro de empresas o emprendimientos y luego ya entran las personas que lo quieren hacer bien y como siempre los que quieren aprovechar, ¿no? Cuando a veces cuando participo en charlas o hace años atrás también, ¿no? Porque ayudo bastante al ecosistema local y me ponen títulos de growth hacking o me preguntan cuál es tu growth hack, me duele en mi corazón porque no es hacking, son como tú dijiste ya antes, ¿no? Con sus sistemas, formas de trabajo o metodología, ¿no? Mucho sufrimiento también, ¿no? De que cosas que no funcionan, pero con muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, creo que es el mito más grande. Sé que es necesario a veces generar esos mitos para generar el interés. Creo que ya vamos al siguiente nivel a ello de qué realmente es growth y ahí toca educar la forma adecuada de cómo hacer growth. Hay contenidos súper buenos en español y en inglés que puedes capturar o aprender para luego aplicarlo, ¿no? Lo que pasa mucho es que también veo es que escuchamos podcasts o participamos o leímos, pero luego ya se quedó en, qué chévere, ¿no? Lo que cuando yo escucho podcasts o cuando yo obtengo información es qué 2, 3 cosas puedo llevar en la ejecución de lo que acabo de escuchar y aplicar, ¿no? Si no, ya escuchas nomás, ¿me entiendes? Te gusta recibir nuevas ideas y todo demás, pero sácate 2, 3 cosas de un podcast para aplicarlo, para ver que si realmente lo que escuchas te puedes aplicar. No es copiar, ¿eh? No es el control C, control V y ya, porque Auke dijo, Omar dijo, o alguien dijo que tiene que hacer. No, tenemos que hacer criterio, cuestionamiento, ponerlo en contexto, ¿no? Buenísimo. Hablemos ahora de ejemplos prácticos para la audiencia. En tu experiencia que has tenido algún tipo de táctica growth desafiante, ¿puedes contarnos cómo llegaste a resolver, sea en alguna empresa, en una startup, en tu experiencia? Ya. Yo no hablo mucho de tácticas tampoco, ¿no? Yo hablo más sobre como formas de trabajo y todo ello. Pero me recuerdo uno cuando salí de Creana en 2020 por ahí, me fui al corporate en Holanda, un cooperativo que ya era o es market leader, está en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Es como tiene más de 20,000 trabajadores, tiene 4 divisiones. Me fui a trabajar en un corporate startup para hacer el insourcing de esta nueva tecnología. Se hablaba de un legal tech. Entonces, esta tecnología ayudaba en proyectar la probabilidad que si llegaría a un juez, que tan probable que tú ganas este caso, ¿no? Entonces, ayudamos a estudios de abogados a usar esta tecnología. Hablaba antes de ChatGPT y todo que salió hoy día y que hoy a todo hablamos de ello, ¿no? Claro. Y el desafío ahí no era tanto growth, porque ya éramos el market leader, va más hacia cómo integras esas nuevas tecnologías que fuera afuera validado, ¿no? Y se tomó la decisión de hacer el insourcing de esto, entrando en equipos de marketing, equipo de producto, ¿no? Un equipo de marketing de Holanda y Bélgica que tenía, creo que 60 o 70 marketeros, ¿no? Entonces es un equipo súper grande, pero el área de legal tenía, o esos productos de división legal tenía creo que 5 o 6 tipos de productos. Y de una forma se complementaba. Tal vez por ahí un poquito de competencia, pero no había sinergias o no había como que es cómo empaquetamos todo eso y todo peleaba sobre su presupuesto, todo, ¿no? Y ahí vienes con un corporate startup que todavía no representa un PNL para el negocio y ahí tratas de encontrar para que sí puedes llegar a los objetivos, ¿no? Y a la vez de una forma unificarlo. Ni bien no es el objetivo o el rol que tiene, a veces tiene que ayudar o cuestionar a otros para que ellos puedan llevar la batuta de que gracias a ellos lograron ello, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, no tanto de growth, pero veo como si quieres hacerlo bien, a veces tiene que hacer un paso atrás para ver el parte holístico, porque por otro lado puede hacerlo
mis campañas o lo que sea, ya pelearme interno por el presupuesto, ¿no? Pero si hay 100 para definir y tengo que pelear y me da 20, pero ese 20 voy por mi camino, el otro va 20 por su camino, tú vas por su camino, ¿no? Y gasto 60 y me genera 100, pero si uno es de 60 y me genera 180, ¿qué harías? Sí, ahí. Iría por el segundo punto, ¿no? Que es interesante. 180, Claro, pues. tal cual, exactamente. Entonces, pero ahí vienen justamente también los objetivos de cada persona o cada área y todo lo demás. Entonces, a veces, o me pasaba que tenía que depriorizar mis prioridades para el bien, para el negocio. Ujú. Entonces, si en seco iban a ver qué tal está su chamba de auge en este punto, tal vez, y yo, stakeholder management, ¿no? De partes interesadas ya comunicando de, oye, para acá no voy porque acá hay más oportunidad para el negocio, pero todo formal, todo, ya sabes, como corporate, para que sepa que por qué estoy tomando esas decisiones y por qué y qué más voy a hacer para que el negocio tenga aún más impacto, Clarísimo. ¿no? Y ese fue un reto súper grande, pero muy divertido, donde aprendí un montón. Interesante. Hablemos ahora de otra de tus experiencias en Cinepapaya, que seguramente es una aplicación que muchos recuerdan porque vendió millones de dólares, incluso operó fuera de Perú en otros países de Latinoamérica. Eh, ¿Qué sientes que fue lo que te funcionó en Cinepapaya que quieras compartirnos? Bueno, ahí creo que no se habla todavía mucho de growth y todo eso, y se generaba realmente, se solucionaba algunos desafíos, ¿no? Que la gente en la calle o estaban que quieren ir al cine, ¿no? Y que con este aplicativo pueden ver qué horarios están los cines cerca y llegamos a integrar a todos esos cines o cadenas para que puedan entradas, ¿no? Entonces solucionabas el problema de un cadena de cines y solucionabas un problema de los que quisieran ir a una película y siempre antes era como ir a la película, hacer la cola, ojalá que tienes una buena ubicación, ¿no? Eh, y no hablamos de growth, era más como cómo generamos o llegamos a la masa crítica y cómo aseguramos que esa masa crítica siga usando la aplicativa para luego decir a la cadena, oye, tenemos acá una masa crítica, entonces, y bien, ya están mirando los horarios del cine. Si activas el botoncito de comprar, que integramos contigo en tiempo X o récord, porque solo existe 2 ERPs de cine, puedes generarte X ingresos más, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Y luego ya como el equipo de marketing y producto apoya, ¿no? Entonces, generamos el contenido en español, ¿no? Entonces, obviamente, creo que Rotten Tomatoes en inglés y todos estos lugares, creo que el mismo donde vendieron la empresa ya tenía tomatazos, creo que se llamaba, que hablaba en español, pero ¿por qué nosotros logramos generar tanto tráfico orgánico? Es porque publicamos contenido en español y a la vez las cadenas de cine mandaba su tráfico como marca blanca a cinemark.cinepapaya.com. Entonces Google entendió que de una forma que nuestra plataforma era importante relacionada al cine. Entonces si cuando alguien buscaba algo de contenido, Había autoridad. Claro. teníamos autoridad y teníamos un gran ventaja, ¿no? Mucho consumo. Obviamente rentabilizando este tráfico, ya ahí entraría otros desafíos. Luego el aplicativo, cómo aseguras que descarguen el aplicativo, porque ahí hablamos de creo que 2015, por ahí 2016. Los celulares no eran todavía que el aplicativo se borran los aplicativos porque al final el screen time eran en esta época 3 aplicativos, ¿no? WhatsApp, Facebook, tal vez Instagram, no sé, por ahí, ¿no? Entonces 90% del tiempo del celular era esos aplicativos. Claro. Entonces realmente tienes que agregar valor para que no te descarguen y luego te eliminan, ¿no? Entonces creo que ahí fue un súper trabajo de los mismos fundadores que tenía muy claro qué problema hay, cómo solucionar y tener claro cómo sea la estrategia del éxito o la venta para ya llegar a ello, ¿no? Interesante. Hablemos ahora por tu paso en Creana. Sé que cuando entraste a Creana tenía la plataforma 70.000 estudiantes y bajo tu liderazgo y de tu equipo llegaron a casi, si no me equivoco, 4 millones de alumnos.
Eh, ¿Puedes contarnos qué es lo que te funciona con Creana? Creo que lo más importante, creo, ahí es fundadores que sepan muy bien dónde ir, ¿no? Entonces, Deo y Fico súper bien claro qué hacer. Luego, talento. Trabajamos con talento que tenía la misma misión de romper esta brecha, de tener acceso a educación de alta calidad, porque trajimos los mejores profesores de rubro, ¿no? Y luego ya dedicación, ¿no? De realmente querer hacer este cambio, ¿no? Y hasta el día de hoy me siento como educación, ni bien trabaja en Creana, trabaja en UDocs, en Holanda también trabaja en educación, hoy día Educo, ¿no? Es como el pilar más importante para poder cambiar ciertas cosas donde no estamos de acuerdo en el mundo de cómo se toman esas decisiones, ¿no? No quiero hablar de política y todas esas cosas, pero educación es un pilar principal. Si logras encontrar la misma motivación en la gente y luego ya logras identificar qué canales están funcionando y optimizas esos canales para hacerlo mejor en ello y disfrutando en el camino, automáticamente ya viene el crecimiento, ¿no? Interesante. En este podcast solemos hablar también sobre inteligencia artificial y cómo ayuda al marketing y al growth realmente a agilizar procesos. ¿Cómo sientes tú que la IA, que ahora está tan de moda hablar de ChatGPT y de otras herramientas, ayuda a growth? ¿O cómo se complementa? Bien, por ejemplo, hoy día tengo mi consultancy, entonces tengo a veces reuniones digitales, ¿no? Antes yo tenía mi Notion abierto apuntando cosas, ¿no? Y asegurar que no pierdo nada. Ahora tengo un asistente virtual que entra y que me hace el resumen, me graba el vídeo, me da siguientes pasos y sé que hay herramientas de ello aún más poderoso que te llevan o que te manda a tu workflows para que ya automáticamente son accionables, ¿no? Sí. Para que no se escapa nada. Entonces, ni bien es de growth, es gestión de tiempo, ¿no? Entonces, si ya no tengo que puedo poner mi esfuerzo en otras cosas. Pero hoy día también hay herramientas para pauta publicitaria que la hacen mejor que un trafficker o un planner digital. Entonces, la tecnología va a ayudarnos de tomar mejores decisiones, quitar trabajos recurrentes que tal vez son aburridos para que nosotros podamos enfocarnos en cosas donde realmente debemos estar, ¿no? Entonces no nos va a reemplazar, nos va a complementar. Buenísimo. En uno de los 10 fundamentos de tu libro hablas sobre data y reportería. Y algunos negocios nos preguntaron, ¿qué pasa si no tengo un CRM, ¿no? Que es como la base para tener documentado a tus clientes? En tu experiencia, ¿una empresa que no tenga un CRM puede hacer growth? Sí. Sí, no, nunca hay suficiente data, siempre hay excusa que no hay data para tomar una decisión, entonces tienes que tomar en contexto qué data hay y qué decisión tomo y tener claro qué impacto tengo cuando tomo esta decisión. Tener CRM o no CRM, el eje en el medio, se facilita ciertas cosas, pero siempre puedes encontrar una excusa para no hacer algo, ¿no? Entonces, sí, el CRM facilita, ¿no? Depende del tipo de negocio, ¿no? Que si haces un B2B, tu CRM ayuda tal vez con tu pipeline, ¿no? Proyectar la probabilidad que cuánto vas a facturar en el tiempo y tal vez esas herramientas te permiten identificar de qué tipo de cliente es y vas identificando que un cliente empresa grande toma más tiempo en cerrar pero tiene un ticket promedio más alto, ¿no? Entonces te da información, ¿no? Entonces antes que no existía un CRM posiblemente se usaba esto para Excel o lo que sea, ¿no? Entonces siempre se puede, ¿no? Y a veces herramientas cuestan, hay herramientas que te facilitan y ahí es lo más importante. ¿Cuánto me cuesta y cuánto me va, en muchos casos, a ahorrar, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el chip de me cuesta, pero ¿cuánto voy a ahorrar? ¿No? Y realmente estratégicamente es importante esta herramienta, ¿no? Porque cuando ya estás en un crecimiento donde ya tienes que cambiar esos tipos de herramientas, te puede lentizar el negocio. Entonces es siempre el coin flip o el side of the moneda, ¿no? De sí o no y cómo, ¿no? Pero regresando a data, siempre hay data. Siempre, ¿no? Solo es qué decisiones quieres tomar y qué riesgos hay ahí, ¿no? Y ahí puedes validar también la data con
humano, ¿no? No es como solo ver los números y ya tomas decisión. Tienes que fallar con tus clientes, hablar con ellos, casi abrazarlos para sentirle de lo que hacen, ¿no? En Creana, por ejemplo, teníamos una época, trajimos bastante profesores a Perú, ¿no? Para grabar, teníamos estudios como acá, por ahí. Y después esos profesores ya grababan y después tenía su tiempo, ¿no? Y decíamos, ya, pero sí, ¿qué pasa si hacemos un evento, ¿no? Que venga la gente, el profesor habla un poquito sobre lo que muy bien hace. Claro. Y uno, generas una comunidad, dos, podemos hablar con esos estudiantes y realmente nos disfrutamos ahí arriba, ahí arriba donde, encima de nuestra oficina, tener esos espacios porque podemos hablar con estos estudiantes, ¿no? Y si no habíamos esos espacios, igual el equipo hablaba con los estudiantes, ¿no? Entonces eso es Buenísimo. siempre importante, data, ponerlo en contexto. Genial. ¿Cómo sientes que debería armarse un equipo de growth? Sea a nivel de miembros, a nivel de especialidad, por ejemplo. Depende mucho del tipo de negocio, depende mucho el estado de negocio. Entonces, no tengo ahí una respuesta adecuada. Lo que sí consultas que me haría yo es qué tipo de negocio es, cómo está creciendo el negocio, qué es el budget que hay, ¿no? Porque equipos multidisciplinarios, complementarios, suelen tener mayor velocidad, ¿no? Entonces depende de muchas cosas, ¿no? Buenísimo. En tu experiencia, ¿cómo manejas el equilibrio entre adquisición y retención, por ejemplo? ¿En qué momento tú tomas la decisión de priorizar adquisición? ¿En qué momento priorizas retención? ¿Tienes alguna metodología o proceso de trabajo que te ayude a determinar en qué le pones el foco? Proceso o metodología. Bueno, para todo hay procesos y metodologías. Creo que va más hacia cómo es el negocio, qué parte es importante en el negocio, traerlos o mantenerlos. En muchos casos, crecimiento exponencial hace cuando retengas esos clientes. Entonces depende mucho del tipo de negocio, de que sí estamos contentos por este métrica, ¿no? También puedes traer clientes por mientras trabajas en los mejores para retenerlos, para que cada vez ves que cuando traigas y que consumas o vendes tus productos o lo que sea y que la retención aumenta, ya por ahí estás mejorando tu servicio o producto. Y ahí entraría también tu modelo de crecimiento, ¿no? De qué pasa si mi retención aumenta con 10% o qué pasa si aumentó el user acquisition con 10%, ¿no? Y ahí ya el modelo te dice el impacto de ello, ¿no? Por ejemplo, en UDocs, que es una plataforma para estudiantes universitarios que pueden tener acceso a 500,000 de apuntes, ¿no? Tenemos resúmenes, libros, ¿no? Y luego tecnología que permite que puedas aprender mejor, ¿no? Ahí, obviamente, la retención o el uso es igual a retención y retención es igual a comprar un plan para tener más acceso a más features y, por ende, uso es importante o retenerlos, ¿no? Interesante. Sé que has liderado equipos grandes de growth en tu experiencia y un tema que se habla mucho en growth es experimentación, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia logras mantener esta cultura de experimentación y growth en una empresa con tu equipo? Es súper importante. En muchos casos no nos gustamos, es naturalmente, comunicar lo que no fue bueno o cómo fallamos, ¿no? Claro. Pero hay una forma de documentación que permite justamente poder reflexionar y luego ya cuando tienes esos momentos de qué hacer para que la siguiente vez sí logramos de mover la aguja, es importante, ¿no? Entonces trato de compartir también mi journey de aprendizajes, ¿no? Y cómo estoy haciendo mis ABs, no hacia clientes, pero mis ABs de comunicaciones internos o lo que sea, ¿no? Para ver cómo podemos llegar más cerca a este objetivo, ¿no? Y buscar estos equipos que sí quieren, como los primeros embajadores, para luego hacer un caso que realmente funciona y luego contagiar a lo demás. Porque cuando no hay esta metodología o mindset
es una utopía de pensar de que alguien entra y va a cambiarlo, ¿no? Porque cambio no es fácil. Para personas cambiar formas de trabajo no es fácil. Entonces es muy, muy dedicado a eso. Entonces para ser exitoso tienes que mostrar que realmente esta forma de trabajo funciona. Y si puedes lograr que alguien de este equipo sea exitoso por esta forma de trabajo, automáticamente lo demás quiere ser como la otra. Y van a preguntar o vas a acercarse. Hasta los más, entre comillas, tercos, que no le gustan cambios, ¿no? Entonces, depende mucho la mentalidad del equipo, depende mucho de ello, pero es esencial, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál es un no negociable en Growth? No negociable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una empresa que esté buscando aplicar Growth tiene que aplicar ciertas acciones, por ejemplo, o procesos de trabajo. ¿Cuál sí o sí debería aplicar para tratar de implementar Growth en su negocio? Yo creo, porque documentar es importante, ¿no? Porque si quieres empezar a hacer crecimiento, tenemos que documentar qué ya estamos haciendo o qué hemos hecho, pero no tenemos que sobredocumentar. Entonces tenemos que encontrar la forma donde documentas de forma adecuada para que la ejecución no se pierde, ¿no? He estado en momentos donde tal vez estamos sobredocumentando y perder la ejecución y emprendimientos con recursos limitados es un desafío. Entonces, un no negociable creo que es una forma de trabajo que permita hacer growth, ¿no? Una cultura que empuja a ello, ¿no? Sí. Hacer growth en una empresa donde no puedes fallar o no puedes compartir las fallas, porque la cultura, si compartes eso, puede ser que te pierdas tu trabajo, ya la hace un poco más complejo. He estado en estos tipos de corporates, igual compartía y luego ya logras contagiar lo demás y que ya con los riesgos ahí que te pueden votar, ¿no? Porque ya estás fallando, pero a la par también muestras los resultados que estás trayendo, ¿no? Y los aprendizajes, ¿no? Entonces, por ahí creo que va. Genial. Fue muy interesante la entrevista, realmente algo que te agradezco. En esta última parte hablamos sobre preguntas cortas, respuestas cortas que tú quieras dar, como un ping-pong de preguntas, ¿te parece? Ya. Vamos. Si puedes tener una cena con un personaje de growth o negocio, ¿quién sería? Casey Winters. ¿Por algún motivo? Lo sigo hace muchos años y cada vez cuando publica algo me explota mi cabeza positiva. Genial. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven al comenzar en growth? Lánzate nomás. Sí, es un gran consejo. Una táctica o proceso de trabajo en growth que haya superado tus expectativas. Poner fricción en un parte del journey. Interesante. Libro que más recomiendas. ¿Puede o no ser de growth? The Cold Start Problem, Andrew Chen, me gusta. Me gusta Extreme Ownership. Me gusta varios. Tema de libro de... ¿Cómo se llama? Es para Stakeholder Management. Ahí está mi celular, luego ya te lo paso. Y lo ponemos ahí en los comentarios. Ahora que ya estoy haciendo con mi propio consultora de EMIT, que es súper interesante. Hay mucho más. Entonces, hay podcasts como el tuyo, pero también el de Estados Unidos, que Lenny, ¿no? Somos el Lenny, claro. Que me gusta mucho, donde participan personas súper inspiradores, ¿no? Por ahí va. Buenísimo. ¿El consejo más valioso que has recibido? Hazlo simple o haz menos que impacta más. ¿El peor consejo que has recibido? No hacerlo. No lo hagas. Y como eso, pues siempre el peor de lo que puede pasar... No hacer. No es decir que mi papá dijo no lo hagas, ¿no? Porque te da caso a tus papás. Pero sí. En temas de negocio, entender el no lo hagas. Pero eso, pues. Claro. Un hábito diario que crees que haya impactado o aportado mucho en tu vida. Un hábito diario que me ha impactado todos los días. Siempre saludar a la gente, ¿no? Si estás en un ascensor subiendo o bajando, o siempre
saludar, ¿no? Creo que No mucho ser lo hacen. abierto y que a veces siento que entras en un lugar y todos están ahí callados, siempre saludar, ayudar, ¿no? Cosas simples, ¿no? Interesante. Métrica o métricas de growth que sueles revisar en un negocio. Bastantes, todas las métricas del funnel que existe para luego poder identificar cómo esas acciones que haces por el marketing o producto impacta a ello. La última, herramienta digital o herramientas digitales que sean tus favoritas y que uses todos los días. Notion, Read.ai, y luego ya las herramientas que cada negocio usa para analizar información o las herramientas que se usan para comunicar, ¿no? Entonces, eso. Tendencia o algo que se venga en growth en tu experiencia este año. Creo que ya está viendo Unit Economics, ¿no? Que a partir de tomar decisiones sobre Unit Economics, antes era como cuando habla de esto preguntaba, yo no tengo CAC porque no hago publicidad, ¿no? Entonces ya estamos cambiando un poco esto y es una tendencia positiva porque ya de en sí ya no la inversión de empresas o lo que sea no viene fácil, ¿no? Interesante. Aunque nuevamente gracias por el espacio. ¿A dónde quieres llevar a la audiencia de Marketeable? Me pueden buscar en LinkedIn, lo pones ahí en los show notes. Solo hay una AUKE en Perú, entonces buscas Sí, más AUKE y fácil. luego mi apellido, ya lo encontrarás. Tengo también una página web, auke.digital, creo. Ahí ya puedes ver un poco más de mis servicios. Y eso, y en Amazon, ¿no? Puedes encontrar el libro y tengo también un par en físico para los que están en Perú, en Lima. Me queda un pequeño tiraje todavía. Sí, para los que ven, el libro es súper recomendado. Yo lo leí el año pasado y la verdad vale mucho la pena. Así que será genial que te lo pidan físico porque vale la pena bastante leerlo por ahí. Bueno, gracias Auke por el espacio nuevamente. Igualmente, gracias por tu tiempo. Genial. Listo. Perfecto.